Gracias a todos los presentes, a usted, doctor, profesor Dinges, a Gustavo. Yo estoy en un problema. No sé si comentar estas magníficas exposiciones como director del diario Hoy o como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, tengo que hacer notar los valores que significan la base de la lucha que ha tenido durante más de 63 años por las libertades de expresión, prensa e información. Esa lucha se ha sustentado fundamentalmente en muchos documentos que, para cortar el tiempo, se pueden mencionar la Declaración de Chapultepec, que justamente mencionó el profesor Dinges, la declaración que se hizo en Puebla entre 22 universidades de todo el continente, una de las cuales una universidad ecuatoriana, y la lista de aspiraciones que en una asamblea de la CIP hace algunos años se resumió como fundamentos para que los derechos a la libre expresión sean respetados por periódicos, por periodistas y por gobiernos. En este sentido, creemos que es vital dar fuerza a lo que ha expresado el profesor Dinges. Nosotros creemos fundamentalmente en la autorregulación. La autorregulación se basa en la base de que todo periodista pueda actuar y pueda expresar. Es la base ética que debe tener un periodista. Sin base ética no hay chance ni de regulación impuesta ni de autorregulación. Es la base ética la que nos mueve a hacerlo. Cuando estoy en esta posición de presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, tiendo obviamente a hablar en generalidades. Pero para poder contribuir en algo en esta discusión, lamentablemente, tengo que entrar en algunas particularidades. Creo que tanto lo que Gustavo como lo que el profesor Dinges han mencionado son elementos ideales en el movimiento de una sociedad. Creo que en el Ecuador no son en este momento aplicables, porque en el Ecuador existe una pelea, una lucha del poder gubernamental con la prensa independiente, al mismo tiempo que suceden en otros países, no solo en la Argentina. Y no solo hablamos de los poderes gubernamentales, hablamos de los poderes generales, no tanto de los poderes fácticos. Hablamos de los poderes generales como son la droga, lo que sucede en México, la guerrilla, lo que sucede en Colombia y en otros países. El periodista tiene que ser un hombre independiente, libre. Terriblemente, nosotros tenemos una expresión en el Ecuador que se llama terriblemente lanzado, libre, pero fundamentalmente, repito, libre. Y decía que en el Ecuador no se puede hablar mucho de esto, porque la prensa independiente ha sido atacada permanentemente por el gobierno. No solamente atacada, sino que amenazada. Nos han seguido juicios. Ha existido una situación terriblemente grave de conflicto. El director del diario Hoy fue conminado por el presidente de la República en el 25 aniversario del diario, a que el diario Hoy se transforme en el principal, textualmente, fiscalizador del cumplimiento de la ley de libre acceso a la información y transparencia del gobierno, por parte del gobierno.
Lamentablemente, esa fue la última ocasión en que el director del diario Hoy pudo hablar con el presidente de la República. Sin embargo, nos han atacado a muchos periódicos diciendo que somos parte de los poderes bancarios, económicos, de que en el Ecuador existen 6 familias que manejan los periódicos. Entre paréntesis, me parecería que si habría 6 familias que manejan los periódicos, habría más amplitud de pensamiento que en muchos países, europeos especialmente. Hay un lindo libro de Ben Van Dickian, antiguo, que tú debes conocerlo, se llamaba The Media Monopoly, que se publicó en los años 80 y pico en los Estados Unidos, y mencionaba que en los Estados Unidos había 1.360 diarios manejados por aproximadamente 400 o 500 familias. Y decía que en el año 86, si mal no recuerdo, en ese año, había 1.300 periódicos, habían cerrado 60 apenas, manejado por menos de 100 grupos de Wall Street. Y actualmente sucede eso en los Estados Unidos. Yo me pregunto, y ahí me paso al lado del diario Hoy, ¿el diario Hoy pertenece a una familia que maneja muchos medios? No. ¿Pertenece a algún grupo bancario? No. El diario Hoy es un producto de una lucha a muerte que algunos de ustedes, en la que algunos de ustedes han participado, y que ha costado mantenerlo con una lucha durísima, a costa de accionistas, empleados, etcétera. Pero me estoy saliendo del tema. La autorregulación, decía yo, es fundamental, 1. 2, una ley de comunicación es obligatoria, porque la ley lo manda, por la Constitución la señala. Pero mantenemos que ya que la Constitución señala la necesidad de una ley de comunicación, tiene que ser elaborada por las personas que están dependiendo de esa ley. Pero una ley que no han intervenido periodistas, no han intervenido dueños de medios. Obviamente es una ley que da dudas y debe ser discutida. Y nosotros mantenemos que la ley de comunicación, dado que es un mandato constitucional, tiene que obligadamente emitirse, pero en base de la discusión social. Como dice el profesor Dinges, hay que crear grupos de trabajo, grupos de discusión que permitan garantizar las libertades ciudadanas. Y ese es el punto vital. Las libertades jamás pueden ser mencionadas como libertad del periodista para escribir lo que quiere o del medio para permitir que lo que quiere el periodista se escriba. Las libertades tienen que ser para abrir los medios, para abrir todos los medios al acceso de la ciudadanía en general, la radio, la prensa, la televisión, más aún ahora que cuando, revisando el último proyecto de ley de comunicación, se menciona que un diario nacional, un medio nacional en el Ecuador, es un medio que capta el 0.35% de la población. Que circule, no que capte, pero que circule. Eso es desconocer que el mundo se mueve por otro lado. Y voy a dar un ejemplo. El mayor diario nacional, que ustedes conocen cuál es, tiene una circulación promedio de 78 a 80 mil ejemplares diarios, pero tiene un promedio de 560.000 lectores por internet. Viene la ley de comunicación a regularles a los 68.000 señores que leen el periódico impreso y los que lo leen por internet. Y el mensaje que se despacha por internet no está regulado, no está en la ley, ni se piensa hacerlo. Y me parece bien que no lo esté, está bien. Entonces hay unas contradicciones que rompen las libertades ciudadanas. La autorregulación es vital por el simple derecho que tienen los periodistas y que tienen los medios de conseguir audiencias. Y esa autorregulación es, podríamos decir, la guillotina más dura contra los medios y que la hemos aceptado desde que nacimos.
a los periódicos, nos compran, nos leen, más bien dicho, nos leen o nos rechazan el rato que perdemos credibilidad y confianza en el público. Ese es nuestro mayor valor, no es la plata que nos pueden prestar los bancos, porque los bancos no invierten en medios. Aún más, ya nadie puede invertir en medios en este país. Si es que para conocimiento del profesor Dinges, si una sola persona, yo actualmente, sin ley de comunicación todavía, posee el 6% de las acciones de un medio, o es ejecutivo de un medio, hablemos de un editor jefe, no puede tener ningún tipo de negocio, ni él ni su familia. Es decir, si el editor de cualquier diario o cualquier medio, ese editor trabaja en ese medio, solo trabaja, no es accionista, su mujer no puede tener una heladería, ni una panadería, ni nada. Entonces, ahí hay una gran discusión, porque se mezcla con la regulación, y la regulación, la autorregulación es vital, pero sí se puede comprender que haya una regulación de la sociedad, sin intervención de los gobiernos. Un ejemplo, y por eso me metí en el campo del gobierno, un ejemplo es lo que sucede en este momento, en que el gobierno premia o castiga con publicidad, premia o castiga con juicios. Yo personalmente he tenido 5 juicios del gobierno hasta este momento. Premia o castiga quitándonos personal, pagando mucho más. Premia o castigo poniendo regulaciones como la nueva aumento de salarios básicos a los periodistas, que no castiga a los medios grandes. Los medios grandes tienen forma de jugar, de pagar bien. Castiga fundamentalmente a los medios pequeños y a los de provincia. Y si no, vayan a ver lo que está pasando en provincias. Ahí sí hay despidos masivos. O están perdiendo periodistas o están perdiendo comunicación. Lamentablemente me he alargado un poco, les ruego que me disculpen. Es terriblemente apasionante hablar de esto. Y eso hace que uno pierda un poco el control del tiempo. Si algún momento tengo otro momento para hablar, yo sí quería hablar sobre un periodista maravilloso que en plena guerra mundial tuvo una serie de expresiones que se adaptan plenamente a lo que estamos hablando. Gracias, señores, mil disculpas por la demora. Gracias, don Jaime.